Algunos escritores dicen que el cristianismo es una copia de la mitología pagana, como la de Osiris, Dionisio, Adonis, Atis, Mitra y Horus. Por ejemplo, Dan Brown dice en el Código Da Vinci que nada es original en el cristianismo. Pero una vez que los hechos son examinados, la supuesta relación entre el Nuevo Testamento y la mitología es fácilmente probada esta última como falsa. Para eso es importante conocer bien la historia detrás de las afirmaciones, conocer los retratos históricos verdaderos de estos falsos dioses que se comparan con Cristo y exponer los errores lógicos de los autores. Primero, las afirmaciones de que Jesús fue un mito o una exageración se originaron por los escritos de algunos teólogos liberales alemanes del siglo XIX. Ellos esencialmente afirmaban que el cristianismo no es más que una copia de un culto extendido sobre la muerte y resurrección de dioses de la fertilidad en varios lugares. Por ejemplo, Tamuz en Mesopotamia, Adonis en Siria, Atis en Asia Menor y Osiris en Egipto. Ninguno de estos escritos llegaron jamás al ámbito académico o al pensamiento religioso, debido a que sus afirmaciones fueron investigadas por eruditos que determinaron ser totalmente infundadas. Y bueno, el surgimiento de Internet hizo que se muestren un montón de doctrinas falsas que nos llevaron a la investigación de saber si los dioses mitológicos de la antigüedad reflejan realmente la persona de Jesucristo, cosa totalmente falsa. Por ejemplo, en la película Zeitgeist hace estas declaraciones, por ejemplo, acerca del dios egipcio de Horus. Por ejemplo, dice que Horus nació de una virgen el 25 de diciembre, una estrella de oriente proclamó su llegada, 3 reyes vinieron a adorar al Salvador recién nacido, se convirtió en un maestro a la edad de 12 años, a la edad de 30 años fue bautizado y comenzó un ministerio. Horus tuvo 12 discípulos, fue traicionado, fue crucificado y sepultado, y al tercer día resucitó. Sin embargo, los verdaderos escritos acerca de Horus son examinados de manera competente, y esto es lo que encontramos. Bueno, en realidad dicen que Horus había nacido de María, pero no, nació de Isis, y no hay ninguna mención en la historia de que ella haya sido llamada María. Es más, María es nuestro anglicismo de nuestro nombre real, que es Miriam o Miriam. María ni siquiera se utilizó en los textos iniciales de la escritura, originales. Isis no era una virgen, era la viuda de Osiris, y concibió a Horus con Osiris. Horus nació durante el mes de octubre-noviembre, no diciembre. Además, no hay mención en la Biblia de que esta fecha sea el nacimiento de Cristo. No hay registro de 3 reyes visitando a Horus en su nacimiento. La Biblia nunca establece tampoco el número de magos que fueron a ver a Cristo. Horus no es un salvador en ninguna forma, de ninguna manera. Él no murió por nadie. Además, no hay registro de que Horus haya sido maestro a la edad de 12 años. Además, tampoco fue bautizado. El único relato en el que se incluye agua es una historia en que Horus es cortado en pedazos, con Isis pidiéndole al dios cocodrilo que lo pescara y lo sacara del agua de donde fue puesto. Horus no tuvo un ministerio tampoco. Además, tampoco tuvo 12 discípulos. De acuerdo a los relatos sobre Horus, él tenía 4 semidioses que fueron seguidores y algunos indicios de 16 seguidores humanos, y un número desconocido de herreros que entraron en batalla con él. Tampoco hay relatos de Horus siendo traicionado por un amigo. Horus tampoco murió por crucifixión. Hay varios relatos de la muerte de Horus, pero ninguno de ellos implica la crucifixión. No hay relato alguno de que Horus fuera sepultado por 3 días, tampoco resucitó. Tampoco hay relatos sobre Horus saliendo de la tumba en el cuerpo que fue sepultado. Algunos relatos mencionan que Horus y Osiris siendo vuelto a la vida por Isis y llegando a ser el señor del inframundo. Y bueno, así como entre Horus y Cristo de Jesús no hay ninguna relación, también se lo ha comparado con Krishna, Mitra, Atis, Dionisio y otros dioses mitológicos, pero el resultado es el mismo. Al final, el Jesús histórico retratado en la Biblia es totalmente único. El Nuevo Testamento tiene más de 9 mejores escritores y escritores primitivos que cualquier otro documento de la época. Además, la historia testifica el hecho de que estos escritores se enfrentaron a la muerte por proclamar que Jesús había resucitado, como lo que sucedió a Pedro. Nadie daría su vida por una mentira, ¿no? Además, la historia ha demostrado que se requieren al menos 2 generaciones antes de que el mito pueda entrar en el relato histórico. ¿Por qué? Porque los testigos presenciales pueden refutar un error que ha sido impreso. Aquellos que vivían en ese tiempo pudieron refutar los errores del autor y exponer la obra como falsa. Todos los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos durante el tiempo en que vivían los testigos presenciales, con algunas de las epístolas de Pablo siendo escritas tan tempranamente como en el año 50 después de Cristo. Esa fecha tan temprana funciona como la clave de un mecanismo protector en contra de cualquier mentira que fuera aceptada o proclamada. Finalmente, el Nuevo Testamento atestigua el hecho de que la imagen de Jesús no se confunde con ningún otro Dios.
Cuando se enfrentaron las enseñanzas de Pablo, la élite de los pensadores de Atenas dijeron esto. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Hechos 17, del 18 al 20. Es claro que si las enseñanzas sobre Jesús fueran simplemente el repaso de las historias de otros dioses, los atenienses no se hubieran referido a ellas como nuevas enseñanzas. En conclusión, los alegatos de que Jesús no es más que una copia de los dioses mitológicos originados por los autores, cuyas obras han sido descontinuadas por la academia, contienen errores de lógica que minan su veracidad y no pueden compararse con los evangelios del Nuevo Testamento, los cuales han resistido cerca de 2000 años de intenso escrutinio. Los paralelos alegados desaparecen cuando son comparados con los textos originales históricos. Las similitudes entre Jesús y los diferentes dioses mitológicos solo pueden ser discutidos por el empleo de descripciones selectivas y engañosas. Por lo tanto, Jesucristo permanece hoy como único en la historia, con su voz elevándose por encima de todos los falsos dioses y haciendo aún la pregunta que determinará el destino eterno de cada persona. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?